Bienvenidos a la sección número 5 de nuestro estudio Nunca os conocí. Estábamos por buscar juntos a quiénes es que se aplicará o se aplica y recibirán de nuestro Señor esta frase tan dura, tan triste, sin solución ya, porque ya no habrá nada que hacer en ese momento. Bueno, quisiera ir a dos escritos de Elena G. de White que nos ayudan en este sentido. En primer lugar, voy a compartir con ustedes de Reavivamientos Modernos, 1974, la edición, las páginas 55 y 56, la edición digital. Vamos a ver aquí en esta sección que Elena de White aplica este texto a los que pretenden expresar las manifestaciones del poder de Dios a través de un cierto éxtasis donde se escuchan gritos, chillidos y otras cosas extrañas, profesando que ese es el poder de Dios manifestado en esas acciones. Estamos hablando de algunos círculos pentecostales. Dice así: la excitación nerviosa en asuntos de religión no es evidencia de que el Espíritu de Dios está obrando en el corazón. Leemos acerca de contorsiones frenéticas del cuerpo, de chillidos y gritos en la obra de Satanás sobre las mentes y los cuerpos de los hombres. Pero la palabra de Dios no nos presenta ningún ejemplo de manifestaciones semejantes en relación con aquellos sobre los cuales derrama su Espíritu. Dios dice, es claro que las fantasías destempladas, las explosiones salvajes, los ejercicios corporales de contorsión constituyen la obra del enemigo. Sin embargo, muchos piensan que el desorden de la mente que se intensifica por el poder de Satanás es una garantía de que Dios está haciendo que estas almas engañadas actúen de una manera tan desordenada. Todo el espíritu y el tono de la Biblia condena a los hombres que actúan sin razón e inteligencia. Cuando el Espíritu de Dios conmueve el corazón, hace que el Hijo de Dios actúe de una manera que recomiende la religión al buen juicio de los hombres y mujeres de mente equilibrada. Dijo Cristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pueden profesar ser seguidores de Cristo, pero han perdido de vista a su director. Pueden decir, Señor, Señor. Pueden señalar a los enfermos que fueron sanados por ellos y otras maravillas, y pretender que tienen más del Espíritu y del poder de Dios que el que se manifiesta en aquellos que guardan su ley. Entonces, ¿de quiénes está hablando aquí? Aquí no lo está aplicando al pueblo que profesa ser el pueblo de Dios, el pueblo adventista. Lo está aplicando al mundo pentecostal que expresa que por esas supuestas manifestaciones del poder de Dios en ellos, es Dios quien los dirige. ¿Ok? Sigue diciendo. Pero sus obras se realizan bajo la supervisión del enemigo de la justicia, cuyo fin es engañar a las almas y está determinado a descaminarlas de la obediencia a la verdad y el deber. En el cercano futuro habrá aún más casos de manifestaciones señaladas de este poder que obra milagros, porque se dice de él, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo.
Apocalipsis 13. ¿Y cuál es esa entidad de Apocalipsis 13 que hace descender fuego del cielo? El protestantismo apóstata. ¿Okay? Bueno, sigue diciendo ella. Hace descender fuego a la tierra delante de los hombres. No nos sorprendemos de que hayan tantos que estén dispuestos a aceptar estas grandes manifestaciones como la obra genuina del Espíritu de Dios, o pretensiones como la obra genuina del Espíritu de Dios. Pero los que solamente miran las obras maravillosas y son guiados por el impulso y las impresiones, serán engañados. Entonces, Elena de White aplica este texto al movimiento pentecostal que profesa, que alega, defiende, enseña que esas manifestaciones son la evidencia del Espíritu Santo en medio de ellos. Sí, ella lo aplica al mundo pentecostal en ese sentido. ¿A quién más lo aplica? Y esto se pone un poquito complicado, hermanos queridos. Lo aplica a los que enseñan que hay que observar la ley de Dios, que hay que guardarla, pero que no se puede guardar completamente, que eso será posible solamente hasta la segunda venida de Cristo. ¿Esos quiénes son? ¿Qué entidad es esa? A ver si nos ubicamos, ya les voy a leer la cita. Estamos claros que Elena de White aplica esto al mundo pentecostal que ya mencionamos. Pero también lo aplica a la entidad formada por el grupo de personas que enseña que hay que guardar la ley de Dios, que es deber del cristiano guardar la ley de Dios, pero que esa ley no puede guardarse en su totalidad, así en forma completa, que se pueda guardar toda la ley de Dios antes de la segunda venida de Cristo, antes de que nos sea quitada esta naturaleza caída, pecaminosa. No se puede guardar la ley de Dios completamente, sino de la segunda venida de Cristo para allá. ¿Es esa la enseñanza del mundo evangélico? No. La enseñanza del mundo evangélico es que la ley de Dios no puede, o más bien no debe guardarse, no debe obedecerse actualmente los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque ella quedó clavada en la cruz. Ese es el argumento, porque quedó clavada en la cruz. Ellos no dicen que está vigente para el cristiano ahora, que el problema es que no se puede guardar totalmente. Esa no es posición evangélica. ¿De quién es esa posición entonces? Que sí hay que guardarla, que no fue clavada en la cruz, que el cristiano debe obedecer los 10 mandamientos, solamente que guardarlos totalmente no se puede. En algo se va a fallar. Hasta después de que seamos glorificados, esa ley podrá ser guardada por nosotros en forma total y completa. ¿Qué entidad enseña eso? ¿La iglesia adventista? No. No, la enseñanza de la iglesia adventista del séptimo día no es solamente que la ley de Dios está vigente para el cristiano actualmente, sino que se puede guardar toda y completamente, ¿o no? Esa es la enseñanza de Elena de White. Vamos a verlo en la cita. Y en muchas otras que no leeremos hoy. Y Elena de White era adventista del séptimo día. Sus enseñanzas son representativas de la iglesia adventista del séptimo día. Por lo tanto, yo me animo a decir que es posición de la iglesia adventista del séptimo día la posición expresada por Elena G. de White. Entonces, ¿qué entidad es la que enseña que sí hay que guardarla, pero que no se puede? La Corporación Adventista del Séptimo Día. La entidad que lleva hoy día ese nombre, Corporación de los Adventistas del Séptimo Día. Pero la Iglesia Adventista del Séptimo Día
no comparte ese pensar. No sé si estoy haciendo bien la diferencia. Voy a repetirlo muy brevemente. La posición de la Iglesia Adventista de Ellen G. White, manifestada en los escritos de Ellen G. White, es que la ley de Dios, toda, completa, debe y puede ser obedecida por los hijos de Dios. Antes de la segunda venida de Cristo y después de la segunda venida de Cristo también, por supuesto. ¿Ok? Por lo tanto, la entidad que enseña que esa ley debe guardarse, pero que el problema está en el poder, o sea, que poder guardarla, obedecerla completamente, no se puede mientras tengamos naturaleza pecaminosa, es enseñanza de la corporación adventista del séptimo día, no de la iglesia adventista. Si quieren evidencias de eso, bueno, lean los libros que se refieren a eso, editados por la corporación adventista, no por la iglesia adventista. Ok, usted dirá quizá, bueno, pero es lo mismo. No puede ser lo mismo si enseñan dos cosas distintas. Ok, dos entidades con dos doctrinas distintas no pueden ser la misma entidad. Eso no lo dice el sentido común. Y si usted lee libros como El Carpintero Divino, de el doctor Atilio René Dupertuis, lee libros como La Naturaleza de Cristo, de Roy Adams, varios libros oficiales de la corporación, editados por sus publicadoras, léalo completo y va a notar allí la posición. Por ejemplo, en el del doctor Roy Adams, usted va a encontrar un capítulo donde él inclusive ridiculiza al pastor Waggoner, al pionero, por decir Waggoner que se puede guardar la ley de Dios completamente. Él lo ridiculiza. Léase el libro completo, a ver si yo le estoy hablando algo que no es. De paso, bueno, en esos libros que le mencioné usted va a encontrar esa misma posición, que la obediencia total, completa a la ley de Dios no es posible en esta tierra con nuestra naturaleza pecaminosa, sino hasta que Cristo venga y nos la cambie en la segunda venida. Esa exposición de la corporación que distribuye esos libros. Pero entonces, le decía, haga una prueba. Busque los libros de teólogos adventistas, de la iglesia adventista del séptimo día, que enseñan la posición de Ellen G. White, que es la bíblica, que la ley de Dios no solo debe obedecerse actualmente porque está vigente, sino que además de deber obedecerse, se puede obedecer actualmente. Y va a encontrar que ninguno de esos libros son publicados por la corporación. Existen esos libros y usted los puede conseguir, maravillosos, preciosos. ¿Okay? El Verbo se hizo carne, por ejemplo, de Ralph Larson. El de Tocado por nuestros sentimientos, de Jean Schurcher, no sé exactamente cómo se pronuncia el apellido, el nombre, se deletrea Jean Schurcher. Libros con la posición de Ellen G. White, pero usted no los encuentra publicados por la corporación porque van en contra de los libros que publican ellos. Lo que quiero captar o que me capten aquí, lo que quiero resaltar aquí es que la posición de que la ley de Dios hay que guardarla, pero en la realidad no se puede completamente, no es posición de la iglesia adventista del séptimo día, sino de la corporación adventista del séptimo día. ¿He sido claro? Sí. ¿Qué dice la hermana White sobre los que creen eso? Dice, no les he dado la cita, ¿verdad? Joya de los Testimonios, tomo 1, edición 1971, páginas 166 y 167, edición digital. Dice, la ley de Dios no se conformará con nada que no sea la perfección, una obediencia perfecta y completa a todos sus requerimientos. De nada valdrá cumplirlos a medias y no prestar una obediencia perfecta y cabal.
El mundano y el incrédulo admiran a los que son consecuentes y siempre han sido poderosamente convencidos de que Dios está en verdad con su pueblo cuando sus obras han correspondido a su fe. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Cada árbol se conoce por sus frutos. Nuestras palabras y nuestras acciones son el fruto que llevamos. Son muchos los que oyen los dichos de Cristo, pero no los cumplen. Hacen profesión de fe, pero sus frutos son tales que disgustan a los no creyentes. Son jactanciosos y oran y hablan de una manera que refleja justicia propia. Se ensalzan, relatan sus buenas acciones y como el fariseo agradecen virtualmente a Dios porque no son como los demás. Y sin embargo, estas mismas personas son astutas y cometen extorsiones en los negocios. Sus frutos no son buenos, sus palabras y actos son malos y sin embargo parece que no advierten su condición indigente y miserable. ¿A quién está describiendo? Apocalipsis 2. Indigente, miserable, es la Laodicense. Me fue mostrado que el siguiente pasaje se aplica a los que están en tal engaño. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les responderé, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Mateo 7, 21 y 23. ¿A quién? ¿A qué grupo aplica ella esto? Noten que al inicio de la cita, ella no habla de personas que están contra la ley de Dios. Pero ¿cuál es su posición? Y que se refleja en sus frutos, en su vida. Una ley que está allí para ser obedecida, pero que la única forma en la que puede ser obedecida es en parte. Ella usa el término a medias. Dice, recibirán del Señor las palabras, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de iniquidad. Es que, si ustedes, que sé que lo son analistas, van a haber captado ya hace rato lo siguiente. Al primer grupo, ¿cuál era? Los de el movimiento pentecostal que pretenden que el Espíritu de Dios los guía, que su poder se manifiesta en esas formas extrañas de hablar en lenguas y movimientos grotescos y todo eso, pero que enseñan que la ley de Dios quedó clavada en la cruz y que por lo tanto ya no hay que guardarlas. El Señor les dirá, apartados de mí, si es que ellos conocieron, ¿ok? Los de esos que conocieron la verdad. Importante aclarar esto. Los que conocieron la verdad, entre ellos, no los que no la conocieron. Cada quien será juzgado por el Señor de acuerdo a la luz que tuvo. En eso estamos claros. Pero los que conocieron y rechazaron la verdad, tuvieron la Biblia a su alcance y enseñaron, indujeron a otros a violar la ley de Dios porque se les enseñó que a esos otros que ya no había que guardarla porque quedó clavada en la cruz. El Señor les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Ya vamos a ver que lo que les dijo fue, apartados de mí, transgresores de mi ley. Ya les voy a comprobar eso en la Escritura. Pero si se les dice a ellos eso, por ser transgresores de la ley de Dios a conciencia, a los otros, al otro grupo que sí conoce la ley de Dios, pero que enseña que no hay forma de guardarla completamente, ¿cómo los encuentra el Señor en relación a su ley? Violándola, igual, ¿o hay diferencia? A un grupo violándola porque dicen que ya quedó clavada en la cruz.
Al otro grupo violándola porque dicen que no quedó clavada en la cruz, solo que obedecerla completamente es imposible. Pero a ambos los encuentra violándola. Entonces solo a los primeros les dice, apartados de mí, transgresores de mi ley. Ustedes no. Al segundo grupo, ustedes la transgredieron, pero porque no pudieron obedecerla. Ustedes sí entren. Los que quedan fuera son los que dijeron que estaba abolida. Así es lo que el texto dice. Tenemos que ir un poco más al texto para entender qué quiere decir apartados de mí, obradores de maldad. Y entonces captaremos esto con más claridad. ¿Cómo estamos con tiempo? Ok. Vamos a dejarlo por aquí para iniciar la otra sección con la otra parte. ¿Quiénes son los que no le conocieron y por lo tanto reciben como respuesta del Señor, no os conozco? Ok, lo iniciaremos en la próxima sección.